Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de A Fondo. No es lo que encuentras, sino lo que averiguas. Y es ahí precisamente donde radica la importancia que tiene el molino de época romana, encontrado en el río Guadalete a la altura de la Corta. Por su estado de conservación, sería el único en la península ibérica y la punta del iceberg de todo un núcleo poblacional y de actividad comercial del Jerez de hace casi 2000 años. El río Guadalete, a su paso por la Corta, esconde tesoros que de vez en cuando nos deja encontrar. Aquí se halló el casco griego, símbolo de nuestra ciudad. Y ahora se ha descubierto toda una estructura hidráulica de época romana que podría ser única en la península ibérica por su estado de conservación. Cuando nosotros llegamos no se veía absolutamente nada. ¿Por qué? No solamente por lo que eran los sedimentos naturales del río que va depositando en la parte trasera, sino porque, desgraciadamente, cuando el río dejó de ser útil para el hombre, la única utilidad que le dio fue como un espacio donde verter escombros. Entonces el río se convirtió en un espacio de basura. Con lo cual todas estas estructuras en gran parte quedaron ocultas bajo muchos escombros. Aquí hemos quitado muchísimos escombros. No se veía nada. Entonces, en principio, en la actividad que nosotros iniciamos, pues volvimos a recuperar lo que era la estructura esta abovedada y la parte de la escalera. Y ya a partir de ahí pues fuimos tirando del hilo de todo lo que fue la ocupación de este espacio y ha dado lugar al descubrimiento y a la investigación sobre una cosa que nos ha sorprendido a todos. Y nos encontramos ante un hallazgo excepcional por muchas razones, ¿no? Una de ellas porque es de época romana, ¿no? Tendríamos una presa que distribuiría el agua a través de una serie de canales y compuertas y movería una serie de norias que no se han conservado, pero sí las estructuras que la apoyan, ¿no? Y también excepcional porque también tiene una continuación de distintos ingenios hidráulicos. Estamos hablando de época romana, que es el más excepcional porque es único, al menos en la península ibérica, pero después también tenemos unas estructuras hidráulicas de época andalusí y también ya las últimas del siglo XVI-XVII, que aparentemente parece ser que se mantienen hasta el siglo XVIII. En el mundo romano se conocen otros tipos de estructuras relacionadas con ruedas y tal, en la península ibérica, en Portugal, en Conímbriga y en la zona también de Alicante. También existen otros molinos en Francia y tal, pero nosotros creemos que nos encontramos ante un hallazgo excepcional, primero por el estado de conservación en el que se encuentran los restos y segundo porque encontramos todos los elementos que conforman un complejo hidráulico de este tipo. O sea, tenemos el canal, la presa no la hemos descubierto todavía, pues posiblemente tenemos el canal de distribución, tenemos 4 compuertas en un estado de conservación único y después nos encontramos ante 2 molinos, uno romano y otro de época andalusí, seguramente el andalusí también construido sobre época romana, que están todavía sin excavar y que tendrían una altura de 4 metros y están sin excavar. O sea, va a ganar mucho más envergadura cuando se continúen las excavaciones, no en altura, sino en profundidad. Pero evidentemente un molino tiene dos plantas, ¿no? Por el lugar donde se va distribuyendo el trigo y después donde se realiza toda la molienda. Estos trabajos se incluyen en el proyecto de recuperación del río Guadalete que inició la Junta de Andalucía hace 10 años. Nosotros formamos parte de un proyecto que se inició hace 10 años, donde en esa recuperación del río también se consideró importante recuperar lo que era la parte patrimonial o cultural que estaba vinculado a la historia del hombre con el río. Entonces el año pasado nos iniciamos allí en el Puente de la Cartuja y este año sabíamos que veníamos aquí a la Corta.
Al llegar aquí a la Corta, para un arqueólogo era un sitio que ya tenía unos antecedentes importantes de información, puesto que en este entorno fue donde se encontró el casco griego, que se encuentra en el Museo de Jerez, y luego también la Corta está en un enclave histórico importante, porque era un sitio de unión de Jerez como ciudad con su río, que era el Guadalete. Es decir, que aquí tenemos unos caminos históricos que comunicaban esa ciudad con el río. Con lo cual aquí la Corta es un punto de encrucijada donde se van a unir a lo largo de muchos siglos pues una ocupación del territorio importante. Por un lado eso, y luego por otro lado también teníamos una colección muy importante de fotografías y de archivos recogido por Agustín García Lázaro, por Enrique Pérez y otras personas de aquí que muy generosamente han compartido toda esa información con nosotros. Entonces se conocían una serie de fotografías de los años 50 y 60 donde se veían esta estructura, la estructura abovedada, esta estructura escalonada, porque formaba parte de la vida de aquí, de los habitantes de la Corta, ¿no? Porque aquí ellos que se dedicaban principalmente a la extracción de arena o a la pesca, por ejemplo, del sábado y de la angula, pues ellos estas estructuras eran parte de su espacio de tal. Entonces aquí arriba calafateaban las barcas, aquí los niños venían a esperar al padre que venía con la barca en el río, con lo cual esa vinculación de esas estructuras con la memoria de la Corta ha sido fundamental para que esto añada valor a este espacio que nosotros hemos vuelto a recuperar. El agua se entraría con fuerza a través de los canales y moverían una serie de rodeznos y de estructuras verticales de madera que harían que moverían las norias, que a su vez mueven los molinos. Y aparte, también se ha constatado una serie de basamentos escalonados que corresponderían con otro tipo de norias mucho más grandes, que serían las que llevarían y distribuirían el agua a la zona de regadío de las tierras más cercanas. Son muchos elementos en un mismo lugar, pero que evidencian un gran uso del río como recurso y también de las tierras de labor que estarían en la cercanía, ¿no? Desde época romana hasta el siglo XVIII. Eso no quiere decir que fuera continuo, ¿no? Es decir, posiblemente, además, por las crecidas de los ríos, etcétera, hay muchas modificaciones de la estructura que estamos viendo, con lo cual posiblemente pudo haber momentos en el que no se usaran los molinos, ¿no? Este hallazgo ha dado un vuelco a los trabajos de recuperación del río, ya que supone un paso muy importante en cuanto a la historia de esta zona. Aquí se han juntado muchos valores positivos y esto hay que decirlo claramente. Aquí hubo esto es promoción de un proyecto de la actual Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, anteriormente Medio Ambiente, y ellos desde el primer momento vieron el potencial que tenía todas estas estructuras arqueológicas. ¿Por qué? Porque ellos están apostando por una recuperación de un río y la parte de la historia de ese patrimonio con el río es fundamental. Entonces, ese potencial lo vieron ellos claro y desde un primer momento ellos apostaron, y de hecho estamos aquí porque ellos han apostado porque esto se uniera a ese proyecto que ellos tienen de recuperación de un paseo fluvial por el río, es decir, de que el río se volviera a disfrutar por la ciudadanía, con lo cual ese potencial ellos lo han visto. Hay que decir que aquí ha sido fundamental las personas que han tenido capacidad de decisión rápida de qué se iba a hacer aquí en un futuro, a corto plazo. Y esto ha hecho de que aquí nos mantengamos aquí apostando por esto. Y luego por parte de la Delegación Territorial de Cultura, indudablemente también. Incluso ya se ha hecho, rápidamente se ha ido autorizando muchas cosas y se han ido decidiendo muchas cosas de las que va a depender el futuro de todo esto. La catalogación de este espacio dentro de lo que es el patrimonio histórico y luego también otro eslabón importante de toda esta cadena ha sido también la misma barriada rural. A través de su delegada de alcaldía, Carmen Márquez, también ellos desde el principio han visto que esto era un aliciente fundamental para el futuro de su barriada. Entonces, todo eso se ha unido y eso hay que resaltarlo porque normalmente esos eslabones a veces pasan mucho tiempo intermedio y eso paraliza mucho las cosas y entonces pues lo retrasa en el tiempo.
Y aquí afortunadamente creo que los molinos de la Corta creo que van a tener un buen futuro, un buen presente y estamos seguros de que un gran futuro para todo el territorio de Jerez. Y es que, según comentan los expertos, estaríamos tan solo ante la punta del iceberg de toda una infraestructura de civilización romana. Nosotros pensamos que por la envergadura del sitio y también por las infraestructuras que se han conservado, que nos encontramos ante una obra pública, ¿no? La fuerza o todo lo que surge del río, incluso la propiedad del río, sería de propiedad pública, con lo cual pensamos que la institución romana que corresponda, que no sabemos cuál sería porque se conoce una villa romana por aquí cercana, sería la que construiría este complejo hidráulico y que evidentemente podemos decirlo así, como en la punta del iceberg del yacimiento arqueológico, ¿no? Estamos en unas estructuras que estarían sobre el río, pero seguramente en el entorno de la barriada de la Corta y de otras propiedades del obispado, etcétera, podrían aparecer otras estructuras de apoyo, de almacenes, de vivienda, etcétera, evidentemente con vinculación y relación con los molinos, ¿no? Otro de los elementos encontrados en este molino romano es un bajorrelieve de la diosa Ceres, que está en estudio. En una de las jambas de la primera compuerta se ha descubierto un bajorrelieve en piedra arenisca, con lo cual ya la piedra arenisca de por sí es muy deleznable, aparte toda la fuerza del agua que ha tenido que ir sufriendo, ha hecho que el descubrimiento no se vea muy bien en la figura, ¿no? Pero ya estamos haciendo análisis con fotogrametría y otros tipos de programas informáticos y nos da una figura en el que se representa una diosa sedente, parece que está sentada y aparece con los atributos característicos de la diosa Ceres. Aquí estuvo un profesor de la Universidad de Cádiz, experto en temas de mitología, y entonces, bueno, estuvimos hablando con él y o es Ceres o es Ceres, ¿no? Es decir, porque se ve en la cabeza un velo, conserva también una parte del cetro, hay unas de espiga, también una cornucopia, que es el cuerno de la abundancia, también representativa de la diosa, con lo cual, hombre, creemos que estamos muy cerca de tener un bajorrelieve que puede, a través de la fotogrametría y otras técnicas, podemos incluso sacar un poco más la visión de esa figura y que espero que los ciudadanos en general puedan verlo en breve, ¿no? Así que eso es uno también de los grandes descubrimientos, junto con las maderas de las compuertas que se han conservado en algunas de ellas, ¿no? Nos gustaría que fueran las más antiguas, pero evidentemente eso seguramente no será así, aunque nunca se sabe, pero se han conservado con sus clavos y tal, y a eso se le hace también una serie de analíticas que nos podrán dar también la cronología y evidentemente también el tipo de madera, porque hicimos una analítica de unos restos de carbón que aparecieron en el hueco donde iba el eje de la noria y nos dio una información que eran ya del siglo XVII y XVIII, lo que era la madera, pero que era de cerezo. O sea, que es una madera dura que no existe aquí, esos árboles no existen aquí, ahí sea la sierra y tal, porque se ha traído expresamente para ello. Cuando analicemos las compuertas también veremos qué tipo de madera es y qué resultado nuevo nos puede dar. También a través de la cal, del opus camentico de época romana, también podemos saber exactamente a qué cronología corresponde, es decir, porque estamos hablando de época romana, pero claro, desde el siglo finales del III o II hasta el siglo V o VI son bastantes años como para decir, bueno, de época romana, pero ¿de qué época? Este molino romano se queda ahora bajo medidas de protección a la espera de que se redacte un proyecto específico para la catalogación e intervención integral que permita la conservación y gestión de este patrimonio histórico. En todo yacimiento arqueológico la investigación es importante, pero no es lo único importante. Desde el primer momento nosotros nos planteamos que aparte de lo que era la investigación o la puesta al descubierto de estas estructuras y su investigación, era también muy importante todo lo que era la conservación de las mismas estructuras. Y luego desde el principio teníamos claro que había que ir tomando una serie de medidas cautelares para que fueran protegiendo estas estructuras. Una primera medida cautelar fue, porque esto está aquí porque está el río, pero ahora mismo el río tiene un nivel de agua que había también pues, que proteger un poco la estructura de ese nivel de agua.
Ahora mismo también, cuando se ha apostado por un proyecto que vuelva a poner visible todas estas estructuras que están bajo la grava o que son parte de las estructuras de las compuertas romanas, eso va a requerir un proyecto, otro proyecto distinto al primero que se tenía pensado, y también se ha apostado por ello, ¿no? Con lo cual, ahora mismo en un futuro lo que se va a hacer es que se va a proteger en principio con grava, con geotextil, para que esté un poco salvada las estructuras de lo que es la fluctuación del nivel del agua, para que cuando se vaya a ejecutar ese proyecto que ya se está redactando para poner en valor lo que son esas estructuras que ahora mismo están bajo el agua, pues no sufra esto mientras tanto, con lo cual se va a hacer un muro de protección, pero bueno, que son medidas cautelares de protección ahora mismo de lo que son las estructuras del yacimiento, pero son todas reversibles, es decir, que esto tiene geotextil y grava, que en un futuro próximo esperemos lo que es levantar ese niveles de grava y de geotextil y que realmente pues se vea todo el sistema de ingeniería hidráulica que hay aquí. Desde los inicios de estos trabajos hay todo un equipo de personas entre operarios, arqueólogos y personal de conservación patrimonial que cuentan con la colaboración de historiadores e investigadores para que el pasado de nuestra ciudad esté más presente que nunca, de una manera respetuosa y veraz. Nosotros estamos felices y contentos. Primero, personalmente, porque a nosotros nos gusta mucho trabajar en equipo, nos gusta trabajar en proyectos que van a dejar muchas cosas detrás. Quiero decir que, entonces, eso primero se disfruta. Después hemos disfrutado muchísimo con todo el proceso de investigación y de descubrimiento de esto, porque para nosotros también era muy novedoso el dar este puzzle que en principio parecía pues darle un poco de sentido de la investigación, ¿no? Porque muchas veces hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que no es lo que encuentras sino lo que averiguas, ¿no? Entonces ese proceso de investigación en campo a mí me ha parecido apasionante porque hemos ido aprendiendo también muchísimo, y luego también todo lo que es la fase de lo que es la puesta en valor de un yacimiento, el contacto con la ciudadanía, todo eso que completa lo que es la labor del arqueólogo, a nosotros es que la verdad que es que nos motiva muchísimo. Entonces somos muy afortunados de estar trabajando aquí, la verdad. Este complejo arqueológico forma parte de un yacimiento natural que va ofreciendo, a modo de pinceladas, datos de la historia de nuestra ciudad. Con la historia de este molino de época romana encontrado en el río Guadalete a la altura de La Corta, llegamos al final de esta edición de A Fondo. La próxima semana, más actualidad.